Límites, un enfoque formal. Bueno, ya pasando en este capítulo de límites, observamos que, vamos a analizar, por ejemplo, qué pasa con esta función, dice menos x al cuadrado sobre 4 más x, cuando cuando x tiende a qué valor. Bueno, cuando x se acerca al valor de 4. Pues si ustedes observan, por ejemplo, f de 4 estará definida, pues miremos. 4 más 4, 16 menos 4 al cuadrado, ¿cuánto es? Qué pena, cuando x tiende es a menos 4. ¿Por qué? Porque ya ahí comienza todo y es algo más distinto. Entonces menos 4 acá y aquí al cuadrado. Como observamos, eso nos da 0 sobre 0. Es decir, que nos da algo que no da nada por el momento. Por el momento en lo que nosotros conocemos. Pero ¿qué pasa? Realizamos la gráfica de esto. Puede ser en GeoGebra o en otro programa. Y obtenemos esta línea. No pareciera que fuese una línea, una recta, pero miremos, es una recta. Entonces, es una recta, pero solamente en ese puntico no está definido. Y precisamente ese punto corresponde a x igual a menos 4. Y se acerca esa 8. Entonces, miremos qué pasa cuando este valor se acerca a menos 4, pero ¿por dónde? Por la izquierda. Es decir, que se acerca por la izquierda, es decir que de aquí para allá, es decir que, bueno, por ejemplo, este valor, menos 4,1, ¿en dónde está? Pues si pasemos por acá una recta numérica, y ponemos por acá menos 4, por acá tendríamos pues el número menos 4,1. Y pues claramente este valor, menos 4,1, está a la izquierda. Y nos vamos a ir acercando de para allá. Por eso estos valores se van acercando. Menos 4,01 prácticamente está aquí. Aquí cerquita a menos 4. Y menos 4,001 aún está mucho más cerca. Y observamos que la evaluación de esos puntos de menos 4, de f de menos 4,1 da 8,1. Y si nosotros observamos, pues da 8,1 acá, da 8,01, da 8,001. Es decir, que se van acercando cada vez al valor de 8. Y ahora miremos qué pasa cuando sucede lo contrario. Es decir, cuando nos acercamos al valor de menos 4, pero ya no por la de izquierda, recordar izquierda, izquierda acá, y por acá derecha. Ahora vamos a acercarnos es por la derecha. Entonces, ¿qué sucede cuando nos acercamos por la parte derecha? Entonces, miren, por ejemplo, menos 3,9 está por acá. Y por acá más cerca estará menos 3,999. Y aún estará más cerca menos 3,999, ¿cierto? Entonces nos estamos acercando de para allá, es decir, que por la derecha. Y observamos que acá da 7,9, acá 7,999, 7,99, es decir, que aproximadamente uno diría que es 8, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a estar seguros de que en sí, o sea, que siempre que se acerque a 4 da 8? ¿Cómo vamos a estar seguros? Pues ya lo vamos a mirar. Por el momento sabemos que acá en menos 4 toca aquí 8, pero pues claramente en la función no está definido, porque miremos qué es lo que pasa, pues nos da algo que no existe, algo que no se puede hacer. Entonces miremos aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la función? Entonces acá la función, lo que vamos a hacer es factorizar esto, factorizar esta expresión, obtenemos esto de acá, y nos da 4 más x y 4 menos x. Entonces, se puede
cancelar esta expresión con esta. Se cancela y nos queda 4 menos x. Ahora sí evaluamos qué pasa cuando esta expresión es x igual a menos 4. Entonces reemplazamos el x por menos 4 y nos da 8. Entonces, ok, nos da 8 acá. Pero ojo, no es que f de menos 4 sea igual a 8. No, eso no es. Es diferente a 8, sino que ya nosotros hicimos algo algebraico y pudimos cancelar la indeterminación. O sea, indeterminación, ¿por qué? Porque hay algo que no nos dejaba calcular el valor que daba ahí. ¿Sí? Y por eso eliminamos esta parte y ya nos quedó esto, de forma que podemos eliminar la indeterminación y nos dimos cuenta que efectivamente es fijo 8. ¿Sí? Es decir, que se acerca, que cuando el x, este x, se acerca a menos 4, tanto por la izquierda como por la derecha, nos da 8. Bueno, aquí tenemos una definición informal del límite. Dice, si f de x puede hacerse arbitrariamente próximo al número L, al tomar x suficientemente cerca de él, pero diferente de un número a por la izquierda y por la derecha de a, entonces el límite fx, cuando x tiende a es L. Es decir, que lo que estamos haciendo es, o sea, esta definición es prácticamente lo que hicimos acá. Porque como observamos, aquí nos estamos acercando ¿a quién? Nos estamos acercando a menos 4. Pero no hemos tomado ese valor precisamente. Sí, porque si lo tomáramos, pues ¿qué pasaría con f? Pues nos daría esto, 0 sobre 0, y no nos da ningún valor. Y por tanto acá observamos que nos acercamos a un valor de L. O sea, este valor A que nos dicen ahí es menos 4. Ese valor que A. X tiende a A, ¿sí? O sea, A igual a menos 4. Y nos dice que el límite de fx cuando x tiende a A es L. Entonces, L, pues prácticamente es 8. Porque nos acercamos ahora por la izquierda. O sea, por la izquierda nos da 8.001. Y si nos seguimos acercando, pues nos vamos a acercar cada vez a 8. Y ahora si nos acercamos por la derecha, pues ¿qué va a pasar? También por aquí L va a ser igual a 8, ¿cierto? Por esta parte. Entonces, ¿qué tenemos que observar acá? Pues que el límite será 8. Pero claramente esto haciéndolo de la forma informal. Bueno, tenemos acá otras notaciones y ya vamos a hacerlo de la forma formal. Y miremos acá unas notaciones. Cuando veamos ese símbolo, x que tiende a menos a, con un signo negativo arriba, indica que x tiende al número de a por la izquierda. Es decir, que nosotros tenemos, por ejemplo, el número a acá. Y ese es el eje x, claramente. Entonces vamos a tender a ese número de a, pero por la izquierda, es decir, por acá. Es decir, que bueno, nos vamos a tender es por aquí, o sea, acercándonos para allá. Y significa que x tiende a por la derecha, es decir, o sea, cuando tenemos esto de acá, pues x con un positivo arriba, vamos a tener ahora lo contrario. Bueno, este es para este caso. Bueno, para este caso. Y este es para este otro caso. Ahora va a ser distinto. Eliminamos acá esta parte. Y ya no va a ser por la de izquierda, sino que va a ser por la derecha. Entonces va a tender hacia esa parte. Hacia x va a tender al valor de a. Es decir que esto se podría definir como x que tiende a 4 por la parte positiva, es decir, por la derecha. Y aquí x que tiende a 4 por la parte negativa. Y ahora dice acá que x que tiende a significa
que x tiende a desde ambos lados, es decir, por la derecha y por la izquierda. Es decir, que esto de aquí tocaría pasarlo acá. Y ya. Es decir, esto. Es decir, eso que está ahí tiende a, por ambas partes hacia ese número. Y bueno, vamos a mirar acá límites laterales. Como observamos, f de x tiende a L1 cuando x tiende a negativo. Ok, entonces, o sea, si sucede esto, entonces el límite de x que tiende a es igual a L1. Es decir, que sí, prácticamente esta parte sería ¿cuánto? Pues podríamos expresarlo de esa forma. Límite de x que tiende a 4 por la parte negativa de f de x es igual a 8. Ese sería mi L1. Y ahora tenemos, ahora f de x es igual a L2, tiende a L2, f de x tiende a L2. Cuando x tiende a por la parte positiva, es decir, que por la derecha, entonces este límite es igual a L2. Es decir, que este límite, como vemos, tiende a 7.9, es decir, que más o menos podemos decir que por la parte derecha de f de x tiende a 8. Y listo. Ahora, ¿qué pasa cuando el límite es por dos lados? Es decir, que el límite de x que tiende a por la parte negativa es igual a L y el límite de x que tiende a por la parte positiva es igual a L. Es decir, que el límite de x que tiende a es igual a L. ¿Por qué? Pues tenemos que por la parte derecha, por la parte izquierda tiende a 8 y por la parte derecha tiende a 8, por tanto tendremos que el límite de x que tiende a 4, y pues eso ya se refiere a que tiende por ambos lados de esta función, pues es igual a 8. Por esa razón, es decir, que si L1 y L2 son iguales en este caso, pues el límite de x que tiende a pues es igual a L, o sea digamos que acá L1 sea igual a L2, entonces podemos decir que eso es igual a L. Entonces por ello podríamos poner acá ese número aquí. Y bueno, acá está una gráfica de ello. X que tiende por la parte de la derecha y x que tiende por la parte de la izquierda para allá. Y listo. Ahora tenemos que, por ejemplo, el límite de arriba, que ya miramos, fx tiende a 8. ¿Cuándo qué? Pues cuando x tiende a menos 4. Entonces la forma equivalente de escribirlo es de esta forma. Donde esto es fx, donde esta parte de aquí es mi función fx. Y listo. Entonces recordar que es igual a 8 porque tanto por la izquierda como por la derecha tiende a 8. Listo. Ahora miremos sobre la existencia o no existencia de un límite. La existencia de un límite de una función f cuando x tiende a desde un lado o desde ambos lados no depende de que si f está definida en a, sino solo de si está definida para x cerca del número de a. Ok. Es decir que, por ejemplo, tenemos este ejercicio. Tenemos este ejemplo. Acá, bueno, con la misma función, como observamos, pues claramente, aquí tenemos la función, será toda esa gráfica. Y nos dice que para x diferente, bueno, esto primero que todo es una función por partes. Y nos dice que para que esto, o sea, que cuando x es diferente de menos 4, este valor ya no lo toma, sino que cuando x es igual a menos 4, fx es igual a 5. Por tanto, esto es lo que nos dice que f de menos 4 es igual a 5. Por ello, acá en menos 4, esto es 1, 2, 3, 4, 5. Acá es 5. Por eso se puso
Por eso es que acá se pone este punto. Entonces la gráfica de esa función es toda la azul más este puntico que está acá. Más este puntico que está acá, sí. Y listo, esta es la gráfica. Entonces, como observamos, pues claramente si yo me acerco por la izquierda o si me acerco por la derecha, pues claramente voy a tender a quién, a 8. Y no nos interesa si de pronto f de menos 4 es igual a 5, porque acá como observamos, el límite de x que tiende a menos 4 de fx es igual a 8. Y eso no nos interesa de que si esta parte está definido. Acá es 5, pero es diferente al límite que nos da, por tanto no interesa. Ahora acá tenemos otra parte. Ahora, el límite de fx no existe cuando ¿qué? Cuando ocurre esto y cuando ocurre esto. Si alguno de los dos límites laterales, es decir, cuando tiende por la izquierda o cuando tiende por la derecha, no existe. Por ejemplo, si este límite no existe, el que tiende por aquí, no existiera, pues totalmente todo este límite es que, bueno, primero hay que fijarnos que a esta parte dice cuando x tiende a A y nos toca analizar ese x que tiende a A por ambos lados. Entonces, el hecho de que por un lado no exista, o sea, por la izquierda no exista, entonces significa que este no existe. Y si puede suceder este otro caso, que por acá no exista, entonces tampoco va a existir este límite completo. Y ahora tenemos acá, si el límite x que tiende a A por la parte negativa sí existe y nos da L1, y por la parte positiva, o sea, por la derecha, nos da L2, pero L1 y L2 son distintos, entonces este límite de acá no existe. ¿Por qué? Pues porque para que exista deberían ser iguales, L1 y L2, como observamos acá. ¿Sí? Aquí L y acá debería ser L, por tanto este sí existe y es el mismo valor. Entonces es algo, bueno, con este ejemplo vamos a analizarlo mejor. Por ejemplo, acá tenemos una función por partes y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 5. Entonces calculemos el límite cuando x tiende a 5. Bueno, primero por la parte negativa, o sea, por la parte izquierda. Como observamos, esto es cuando x es menor o igual que 5, es decir, que es toda esta gráfica que es acá, porque aquí es menor que 5. Entonces, fijándonos en la gráfica y fijándonos acá, pues podríamos dar, bueno, como observamos, cuando x es menor que 5, es decir, que tiende por la parte de aquí, por acá, pues obviamente vamos a usar esta parte de la función, y esa parte es x más 2, por tanto, bueno, reemplazamos ahí y pues ahí ya nos da un valor, el cual es igual a 7. Ahora vamos a hacer la parte al contrario. Ahora la parte de cuando x tiende pero por la otra parte, es decir, cuando tiende por la derecha. Claramente vamos a usar otra función. Esa función va a ser, porque vamos a tender por la parte izquierda, por la parte derecha, es decir, aquí. Entonces usamos esta de acá. Y esa de ahí nos dice que es x mayor que 5, entonces tome menos x más 10. Entonces vamos a poner esta, menos x más 10. Entonces reemplazamos menos 5 más 10, por tanto esto es igual a 5. Entonces, como observamos, el límite cuando x tiende a 5 por la parte izquierda y por la parte derecha es este y es este. Y vemos que son diferentes. 7 diferente a 5. Por tanto, el límite de x que tiende a 5
Entonces voy a eliminar acá esta parte. El límite de x que tiende a 5 de la función pues no existe. Y no existe pues precisamente por eso, porque ni por la izquierda ni por la derecha sí son los mismos. Es decir que, por ejemplo, y ustedes si se fijan de forma gráfica, aquí usted cómo puede dar para ese valor de 5 un valor acá, ¿sí? Entonces claramente no existe. Ahora vamos a ver una forma indeterminada. Tenemos esta forma, bueno, aunque ya lo vimos. ¿Qué pasa si nosotros reemplazamos? Bueno, la forma indeterminada esta es esta. En algunas partes puede ser infinito sobre infinito, pero bueno, esto ya lo vamos a mirar después. La idea es que si nos da una expresión como esta, por ejemplo, yo reemplazo x igual a 1. Entonces reemplacemos acá. 1 al cuadrado menos 1. 1 menos 1, ¿cuánto nos da? 0 sobre 0. Es decir, que me da la forma indeterminada esta. Siempre que nos dé esa forma indeterminada, podemos hacer de pronto podríamos intentar, si se puede, factorizar o algo para quitar la indeterminación. Si se puede. Si no, pues no se puede hacer nada más. Entonces, el x al cuadrado menos 1 se cambia, se factoriza, nos quedaría así. Eso es resta de diferencia de cuadrados. Es un caso de factorización. Se cancela este con este, por tanto nos quedaría que el límite de x que tiende a 1 nos da igual a x más 1 y pues ya se puede reemplazar. Ya quitamos la indeterminación y ya podemos obtener que el límite de esto aquí es igual a ¿cuánto? Pues a 2. Y bueno, antes de terminar acá, vamos a mirar qué pasa con el límite de esa función. Con el límite de la función igual a f de x igual a raíz de x. Vemos que f de 0 pues es raíz de 0 y está definido, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando hacemos límite de x que tiende a 0 de la función? Entonces aquí vamos a poner que no existe. ¿Por qué? Pues sencillo, porque miren, ahí tenemos ya la gráfica. Vamos a hacerlo por la parte izquierda. Aquí tenemos la gráfica. Vamos a acercarnos, aquí está el 0, ¿no? X igual a 0. Vamos a acercarnos por la parte izquierda. Como observamos, por la parte izquierda no tiene, o sea, no está definido, ¿cierto? Porque claramente valores negativos no tomaría, y para acercarnos por la parte izquierda pues necesitaríamos tomar valores como por ejemplo menos 0,0001 y así sucesivamente. Por tanto, al no estar definido, vamos a decir que no existe. Y ya con que no exista podríamos decir que el límite de x que tiende a 0 no existe. Pero ¿qué pasa? Ahora el límite de x que tiende por la parte positiva, o sea, es decir que por la derecha, ¿sí? Por la derecha ese sí existe, porque como observamos, este se va acercando a valores que están definidos. O sea, aquí todos esos puntos están definidos en la función, en la gráfica, en la función sí. Y por tanto, pues acá ya podríamos reemplazar y esto nos da 0. Entonces, este sí existe, pero este no existe. Es acá. Por tanto, nos da a que el límite de x que tiende a 0 no existe. Y listo. Hasta aquí está. Hasta aquí. Dejamos.